¿Cómo están, queridos amigos? Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Es una alegría estar aquí juntos para poder desarrollar el repaso de la lección de esta semana titulado La creación, el Génesis como pilar, parte 2. He preparado este bosquejo para esta oportunidad con 4 partes. La primera parte vamos a hablar un poco acerca de los ataques modernos que ha recibido el Génesis. También en la segunda parte los ataques antiguos y también vamos a ver el Génesis ayer y ahora. Allá vamos a ver cómo lo veían este libro Jesús, los apóstoles y también nuestra hermana Elena de White. Y finalmente la aplicación para la vida. Podríamos decir que cuando Charles Darwin hizo este libro, El origen de las especies, y lo publicó, la ciencia, la humanidad estaba esperando que alguien, algún científico, presente algo, ¿no? que le dé la contra a Dios. Y cuando Darwin presentó este libro, esta tesis, entonces se hizo, como diríamos en esos tiempos, se hizo viral. Y en ese tiempo, los científicos, las personas de realce, renombre, presentaban, ¿no? un esqueleto ya con diferentes huesos, ahí armaban. Y como no había registros de ADN, no había ciencia forense como la tenemos ahora, entonces no podían comparar que este hueso le correspondía al otro, ¿no? Y se hizo viral, como en esos tiempos, ¿no? Muchas personas creen, miran algo en YouTube, ya están consternadas, llamando pastores, ¿verdad? La tierra se va a acabar, ya se cerró el tiempo de gracia. Y bueno, ahora por la tecnología, todas estas noticias y las noticias falsas también se hacen más conocidas que la propia verdad. Entonces, necesitamos por eso en estos tiempos darle el realce, ¿no? a todos los principios que están dentro de este maravilloso libro que es el Génesis. Bien, ataques modernos. Todo lo que actualmente sale en la televisión, en el internet, en las películas, en las series, prepara a la juventud, a los hijos y también a nosotros para poder desviar nuestra mente de un Dios creador. Nosotros entendemos que Dios creó todo perfecto y cada día de la creación tiene esta expresión, ¿no? Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Más en las películas, en las series, ¿no? que hemos mencionado, vemos que Dios posiblemente pudo haber estado haciendo experimentos en otros lugares y ya cuando le salieron las cosas bien, decidió hacer al hombre y bueno, igual también lo abandonó y este mundo va a terminar por una invasión extraterrestre, este mundo va a terminar por un asteroide que cae a la Tierra o por alguna otra situación catastrófica. Todas estas películas, en todas estas cosas que ahora se ven, pues Dios no aparece, ¿no? Y por lo tanto el hombre tiene que buscar la manera de cómo salvarse y también salvar a toda la humanidad. Es así que o sea, actualmente vivimos muy bombardeados para, para tener dudas, cuestiones en cuanto a la palabra de Dios. También podemos encontrar que hay ataques al libro de Génesis directos y que ahora en esos tiempos toman mucha relevancia o se hacen virales, ¿no? a través de las redes sociales. Por ejemplo, lo que hemos visto en la lección, ¿no? en cuanto a la creencia, muchos creen que la Tierra es plana y tienen un grupo que son los terraplanenses. Ellos comparten, manifiestan, tienen supuestos estudios científicos, pero todos estos están basados en la suposición. Por más que pueden mostrar ellos una maqueta que funciona todo, tampoco ellos pueden viajar y ver desde el espacio que la Tierra sea plana. Entonces, más bien, esto de la Tierra plana me recuerda a otras creencias que también no son nada nuevas, sino más bien son muy antiguas. Miren esta imagen de aquí, la Tierra plana, que se parece a lo que también creían hace muchos años atrás, ¿no? Donde se pensaba que la Tierra estaba sujetada por 4 elefantes y esos 4 elefantes estaban parados sobre una gran tortuga, ¿no? Y todo esto pues son suposiciones, teorías, hipótesis fantásticas, porque el hombre al separarse de Dios tiene que dar una respuesta, ¿no? de la creación. Ante esto, ¿qué nosotros podemos? ¿Cómo la Biblia responde? Recordemos que la Biblia se interpreta sola y la Biblia también se explica sola y se defiende sola. Recordemos que cuando Eva quiso defender, ¿no? a Dios,
se metió más en problemas al momento de discutir con la serpiente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos siempre contestar con un escrito está. Y escrito está en el libro de Job capítulo 27, versículo 7. Y dice así: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Tremendo, poderosa la palabra de Dios, ¿no? Ya hace años Job sabía ya que la tierra estaba suspendida sobre nada. ¿Y quién le mostró a él? ¿No? Todos estos conocimientos fueron transmitidos de Adán a sus hijos, a su descendencia, de generación en generación, de manera verbal. También en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 21 al 22, encontramos lo siguiente. Dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Poderosa la palabra de Dios, ¿no? Los profetas, los patriarcas ya tenían claro, ¿no?, cómo era la tierra, cómo estaba suspendida en el espacio. Ellos no se hacían ningún problema, ellos creían por fe, así como nosotros también debemos creer por fe y estar seguros de la palabra de Dios. Existen también otras teorías modernas que han intentado atacar por todo lado a la palabra de Dios y al libro de Génesis, al relato de la creación. Por ejemplo, la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario, la teoría del universo oscilante, la teoría del Big Bang, teoría de los universos o mundos paralelos, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y así podemos sacar muchas teorías. Son muchas las teorías que atentan contra la palabra de Dios. Nosotros podemos leer, podemos averiguar de qué tratan para saberlo como cultura general, mas no necesitamos creer en esto. Las sabemos, las estudiamos para de repente a partir de eso poder tener un tema de conversación con otra persona sin necesariamente discutir. Veamos ahora el tema de la creación en la literatura antigua. Normalmente los críticos de la Biblia acusan a Moisés de haber copiado el tema de la creación y otros relatos del Génesis de otras fuentes que ya existían, o sea, de otros textos que ya existían, porque según ellos, el pueblo de Israel recién comenzó a registrar su historia después de que salieron de Egipto. En el desierto Moisés escribió, es verdad. Y Moisés conocía todo esto porque de generación en generación los padres compartían con los hijos, los abuelos también ahí reforzaban la misma historia y Moisés conocía todo este relato. Recordemos que la mente de los primeros patriarcas era una mente brillante. Ellos no necesitaban como nosotros hay un cuaderno para registrar. Por otro lado, recordemos que todo lo que escribió Moisés estaba inspirado por el Espíritu Santo. Dios mismo dirigió la inspiración a Moisés para que registre el Génesis. Vamos a ver qué otros textos creacionistas encontramos en otras civilizaciones. Por ejemplo, en las literaturas antiguas encontramos el relato de Atrahasis, que es un poema acádico que muestra el origen del mundo y la creación del hombre. Los dioses trabajaban duramente y paraban quejándose todo el tiempo. Entonces crearon a los hombres para que soporten las fatigas de los dioses. El hombre es creado de barro y de la carne de otro dios que los dioses habían sacrificado. Los críticos de la Biblia también acusan a Moisés de haber copiado el texto del diluvio directamente del poema o la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya de Gilgamesh es de origen babilónico. Son tablillas cuneiformes. Esta tablilla actualmente está ahí en el Museo Británico de Londres, donde se describe que los dioses enviaron un diluvio universal para destruir la tierra, pero durante el diluvio Gilgamesh logra sobrevivir. Si usted quiere de repente ver un poquito más de qué se trata, sí, son interesantes, pero estas sí parecen como fábulas, ¿no? Porque son historias muy, muy fantásticas, ¿no? y reales. Pero sí, a diferencia del texto bíblico, que hay un propósito, incluso hay un plan de salvación para Noé y su familia.
Bien, en sí, apreciados amigos, tenemos que ver este detalle, ¿no? Que cada civilización, al no reconocer a Dios como su creador, tenía que dar una explicación a las preguntas que surgían para darles identidad a su pueblo. Veamos también este tema de Génesis y el paganismo, ¿no? Recordemos que Dios inspiró a Moisés para escribir el Génesis. El pueblo de Israel había estado muchos años cautivo como esclavos en Egipto y también no todos los padres transmitían la verdad, la enseñanza de la creación a los hijos. Muchos judíos se habían casado con egipcias o egipcios con judías y de esta manera el pueblo de Dios también ya había perdido a alguien que les enseñe la manera correcta de cómo había sido la creación y toda la genealogía, toda la descendencia y todo el proceso de cómo Dios había creado al hombre. Entonces, por eso es que cuando Moisés escribe el libro de Génesis, el relato de la creación, él, por ejemplo, no va a usar la palabra día lunes, día martes, eso ya viene después, ¿no? Él usa primer día de la semana, segundo día de la semana, porque en esos tiempos ya se había dedicado los días a las deidades, a las divinidades de esos tiempos. Entonces, él por eso es muy detalloso de poner primer día, segundo día, etcétera. También cuando en el cuarto día relata la creación, en este caso de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, él escoge esos términos, lumbrera mayor, lumbrera menor, para no tener nada que ver con el sol y la luna que hoy conocemos. Y porque también los egipcios ya adoraban al dios sol, ya adoraban a la luna, y a una cantidad tremenda de dioses eh, que los hebreos, ¿no? Durante el estado de esclavitud habían aprendido mal y cuando ellos de repente si hubieran leído, ¿no? Ah, la luna, el sol, hubieran ellos relacionado ya con los dioses de esos tiempos. Por eso es que Moisés escribe, ¿no? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Además, detalla que estas creaciones de Dios cumplen un propósito específico para alumbrar el día, para alumbrar la noche, las estrellas y todo esto para servir, para marcar los tiempos, ¿no? Y ser señales también. No más, no son dioses, no contestan oraciones. La creación de Dios hay cosas inanimadas y cosas animadas. En este caso, ellas cumplen un propósito que no son intercesores, no hacen milagros, son simplemente creación de Dios para estar en los cielos y dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, eh, en sí, el libro de Génesis tiene un propósito muy especial, a diferencia de las otras literaturas paganas, ¿no? De otras civilizaciones. Yo quiero presentar aquí un cuadro que hice para compartir con ustedes. Miren, conceptos de la creación del hombre en las culturas paganas y en el Génesis. Por ejemplo, en las culturas paganas, los dioses crean a los hombres de forma improvisada, no planificada. Más en el Génesis, Dios planifica y crea al hombre a su imagen y semejanza. Por eso somos muy especiales. Si tú crees en Dios, eres muy especial. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más? El hombre en las culturas paganas no tiene un propósito. En la creación del hombre, ¿no? Fue creado sin ningún propósito. Y si hay un propósito es solamente para ser esclavos. Pero en el Génesis sí, el hombre es creado con un propósito especial, tener dominio sobre todo lo creado y cuidar y administrar también la creación de Dios. En las culturas paganas, al momento de crear ahí a los seres humanos, algunos tienen de repente mayores talentos, algunos son creados así mal hechos, por decirlo así, y también existen semidioses, entonces no hay una igualdad. Más en la Biblia encontramos que Dios crea al hombre como algo especial y algo definido, varón y hembra, y los dos tienen esa igualdad de derechos delante de Dios, ¿no? El hombre tampoco es más que la mujer, o la mujer más que el hombre. Dios crea al hombre, a varón y hembra, ¿no? Crea a la humanidad. Entonces, tremendo, ¿no? Grande responsabilidad poder enseñar a los hermanos también en la iglesia. Mientras que en las culturas paganas el hombre solamente es creado como esclavo para llevar las cargas de los dioses, en el libro de Génesis el hombre es creado libre, ¿no? Y aún después de la caída, Dios es tan amoroso y capaz de llevar nuestras cargas.
Mientras que en las culturas paganas los dioses usan parte de su cuerpo para crear al hombre, ¿no? Y aquí tenemos ya un dualismo, ¿no? Un dualismo de cuerpo y espíritu. Y de paso, ¿no? Ellos creen en la reencarnación. En el libro de Génesis nosotros vemos que Dios, un Dios de amor, forma con sus manos al hombre del polvo de la tierra, sopla y se convierte en un ser viviente. Aquí encontramos una unidad. El hombre no se puede dividir, ¿no? Espíritu y materia, ¿no? Eso es una filosofía ya pagana y más se reforzó en el tiempo de los griegos. Vemos también que en la cultura pagana el hombre está predestinado. Su historia está escrita para sufrir o ser supuestamente o aparentemente feliz. Los dioses aquí intervienen y ayudan a algunos, mientras que en el Génesis el hombre es creado con libre albedrío y a pesar de sus errores puede comenzar de nuevo y tener una vida victoriosa en Cristo. En la cultura pagana, los dioses se olvidan de los hombres y en el libro de Génesis Dios no abandona al hombre. En la cultura pagana, el hombre debe dar a sus hijos para aplacar la ira de los dioses. En el libro de Génesis nosotros encontramos, ¿no?, que Dios busca al hombre y le muestra el plan de salvación. Incluso apenas el hombre pecó, Dios tuvo que enseñar al ser humano, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo eso tenía un símbolo que un día Cristo vendría a morir por el ser humano. Es aquí en el Génesis donde también podemos encontrar que Dios está dispuesto a dar la vida por sus criaturas. Así, apreciados hermanos, entonces, ¿qué más? Encontramos también en esta lección el tema de las genealogías. Y en el libro de Génesis capítulo 5 y también el capítulo 11 encontramos una lista larga de nombres. De repente si has estado haciendo el año bíblico, has mirado este capítulo y te has querido saltear al otro capítulo. Pero ¿por qué es importante, no? Bueno, es importante porque para el pueblo de Dios es importante ya que a través de este linaje vendría el Mesías. Esta lista de Génesis aparece también en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 18 al 27, donde no se añade a alguien más o se quita a alguien, sino que está igual, ¿no? O sea, hay un orden, ¿no? Y bueno, algunos críticos de la Biblia han querido tomar esto como pretexto para decir, mira, según las genealogías, la tierra entonces tiene tantos años. Otros aprovechan para decir, según las genealogías, estas genealogías deben estar mal hechas, por ahí se olvidaron de algún nieto, se olvidaron de algún pariente, y de repente no se refiere a hijo, se refiere a nieto, entonces son procesos son de tiempo mucho más largos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que estas genealogías son secuencias de tiempo y no se pueden usar como algo absolutamente exacto, sino algo aproximado. Tampoco se puede dar un tiempo sumamente prolongado, ¿no? Y mucho menos para decir con orgullo que somos descendientes de alguna de las tribus o del linaje real. El propósito de las genealogías básicamente son dos, ¿no? Mostrar el origen, porque al final de todo llega la genealogía hasta Adán, y Adán vino de las manos de Dios, así que nosotros venimos de las manos de Dios. Dios nos formó, Dios es nuestro creador. Y el segundo propósito es un propósito teológico, porque a través de las genealogías nosotros entendemos que vendría el Mesías Jesús, a través de la descendencia de la mujer, ¿no?, de Eva. Por eso, recordemos, ¿no?, que en el tiempo de Jesús, los fariseos, los líderes religiosos, habían también creyentes que se iban a los extremos fanáticos y ellos se sabían de memoria, ¿no?, desde Adán, todos sus antepasados, sus abuelos, hasta ellos, ¿no? Y ellos le sacaban el pecho y decían, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Judá. Conocían más su genealogía que los mismos 10 mandamientos, ¿no? Estaban más preocupados en no olvidarse de eso, ¿no? Y hacían alarde, ¿no? Yo soy descendiente de Jacob. Pero no le daban mucha importancia a la parte misionera, a la parte de vivir la vida cristiana con amor, ¿no? Ellos abusaban mucho de estos conocimientos. Por eso es que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, en el libro de 1 Timoteo 1:4, dice así, ¿no?
Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. También la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 9 encontramos algo similar. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, si de repente alguien te quiere desanimar y decir, mira, el Génesis, toda la creación, todo eso no existió, ¿no? Tú no puedes comparar y según esto es poco tiempo o mucho tiempo, ¿no? Esas cosas, digamos, no pueden hacer disminuir nuestra fe y nuestra creencia en Dios como creador y que todos esos personajes existieron. Muy bien, ahora para fortalecer nuestra fe, veamos el tema de la creación. ¿Cómo lo consideraban los apóstoles? ¿Cómo lo consideró Jesús? Miren, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 3, el apóstol dice y muestra y enseña lo siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan consideraba a Jesús como el creador. También el apóstol Santiago, en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 9, el apóstol aquí dice lo siguiente hablando acerca de la lengua. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esta frase, imagen y semejanza de Dios, es tomada del libro también de Génesis. El apóstol Pablo, también cuando le tocó predicar allí a un grupo selecto de eruditos y filósofos griegos. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 4, él les dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahora nuestro máximo ejemplo, Jesús, también él, al momento de exhortar las preguntas agresivas que le hacían los sacerdotes, los autores de la ley, los fariseos, en cuanto a la familia, él también refirió el libro de Génesis para poder enseñar y dar grandes lecciones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 4, Jesús dice así, ¿no? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? También en Lucas capítulo 11, versículo 51 encontramos lo siguiente. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Si los discípulos, los apóstoles, Jesús consideraron el libro de Génesis como un libro de autoridad para poder citarlo, para poder referirlo y dar sus grandes enseñanzas, ¿quiénes somos nosotros, no, para tomar el libro de Génesis como un simple cuento o como algo que no fue real? Bueno, ¿qué nos dice también Elena de White? Elena de White también, bueno, ella escribió mucho en cuanto a la creación, en cuanto a los procesos, cómo Dios formó, explicando un poco más el relato bíblico. Pero también ella dijo lo siguiente, miren, la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza libre de la mancha del prejuicio y del orgullo humano. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, capítulo 5, la página 24. También en los libros Dones Espirituales, en el tomo 3, la página 93, encontramos lo siguiente. Se me mostró que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente, pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras.
Pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbres. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Y así es, mis hermanos, el libro de Génesis no es un libro de arqueología bíblica. Tampoco podríamos tomarlo como un libro exclusivo de creacionismo, porque recordemos que Moisés escribió el Génesis y en este caso el relato de la creación en solo 2 capítulos. Lo único que él deseaba mostrar era de dónde vino el hombre, cómo es que se formaron las cosas y punto. No más, no hay más discusión. No tiene que Moisés discutir cada detalle porque un hijo de Dios lo acepta esto por fe. Más nosotros queremos de repente saber, ¿no? De repente un poco más de los dinosaurios, queremos saber de repente de los estratos de la Tierra. No está en Génesis los estratos de la Tierra, no está en Génesis de los terremotos, de los volcanes, no está. Claro, no es un libro de geología. Contiene algunas cosas de geología, pero no es. El libro de Génesis, el propósito de Moisés en Génesis y sobre todo en la creación es mostrar cómo se hizo la tierra, de dónde vino el hombre y bueno, la caída y el plan de salvación. Por eso, apreciados amigos, nosotros necesitamos ahora aceptar muchas cosas por fe. Y ya en el cielo, Dios nos mostrará mejor que en una película, mejor que en una pantalla 3D, cómo fue este maravilloso proceso de la creación. Vamos a ir a la conclusión y cómo es que esta lección podemos aplicarla a nuestra vida. Aplicación para vivir y compartir con amor. Primero, la creación y las verdades en Génesis no son para entrar en una rivalidad o discusión con nuestros amigos o familiares. Nuestras creencias debemos vivirlas. Nuestro ejemplo y estilo de vida será un poderoso sermón para atraer a muchos a la verdad. Y es que hay muchas personas que aprovechan la creación del Génesis, ¿no? y muestran, mira, yo soy creyente y aquí en el libro de Génesis encuentro que Dios no le dio al ser humano las carnes o de repente los postres y por eso yo no tomo estas cosas porque soy fiel guardador, ¿no? de la palabra de Dios y toman una actitud antipática que pues a nadie caería bien. El libro de Génesis no es para pelear. El libro de Génesis no es para ganar una discusión, sino para que nosotros podamos ser más fieles a Dios, más seguros de dónde venimos y también nuestra fe esté bien cimentada en un Dios creador. ¿Qué más? El Génesis como pilar contiene las creencias fundamentales que nos distinguen como pueblo remanente. Y es verdad, porque aquí en este libro de Génesis encontramos muchos detalles. Por eso es que Satanás ha querido destruir ese tema de la creación, porque si destruye, ¿no? este primer libro de la Biblia, lo demás cae como un efecto dominó, ¿no? Y todo se podría, la creencia podría destruirse. Pero gracias a Dios que no, Dios ha conservado fiel, firme estos textos y nosotros creemos en ellos. En esos tiempos somos llamados a adorar a Dios como creador en un mundo tan confuso que está como en los tiempos de Noé. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud, no? Mi actitud debe ser compartir un futuro con esperanza en medio de un mundo evolucionista y lleno de muchas teorías llenas de incertidumbres y calamidades catastróficas. Así, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y también podamos ser muy prudentes al momento de compartir estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga. Un feliz sábado.